Bueno, entonces te diría, Francisco, que me pongas la presentación. Bienvenidas nuevamente. Vamos haciendo lo que se puede en nuestros países. Yo confío mucho en el capital humano. Siempre digo que es el principal de los capitales. Nosotros no tenemos en mi país el desarrollo que tienen ustedes con las parteras, las obstétricas o con el nombre que tengamos que unificar. Tenemos déficit, ya creo que lo hemos comentado en alguna otra sesión. Hoy intentaré ser lo más práctico posible. Digamos, les diría que las que están presentes vayan tomando un apuntecito tipo facultad, porque de alguna manera todo esto que les voy a dar ahora, que ya se los di bibliográficamente, espero que lo puedan leer en algún momento, está relacionado con de qué manera yo imaginé la currícula innovada, en este caso específico, obviamente, en la salud de un niño, niña y adolescente, pero sin duda todos los insumos y los pasos les van a servir a ustedes para poder de alguna manera imaginar ya en tipo portfolio, o sea, tipo borrador. Ya después veremos si lo hacemos como un trabajo final o lo seguimos el año que viene, para imaginar una currícula de acuerdo a las características que ustedes pedían en vuestra especificidad. Digo, por eso yo voy a poner los títulos, voy a poner digamos, el contenido de lo pediátrico y ustedes dándose cuenta de esa idea lo van a ir cambiando por los contenidos de lo obstétrico, cosa que seguramente desarrollarán nuestras colegas de este curso obstétricas y le darán las líneas que seguramente también ustedes tienen, pero que de alguna manera marcan una diferencia con respecto a las currículas habituales. Primero y principal, y ahora vuelvo a toda la densidad de la teoría que ya hemos recibido en todo este tiempo. O sea, yo no puedo imaginar una currícula aplicada si no tengo precisamente una concepción filosófica, sanitaria y política de lo que voy a hacer. No puedo tener una currícula innovada, no puedo tener una currícula aplicada si no me internalizo en el territorio en el cual estoy, que puede ser diferente en cada lugar de nuestros países, que puede ser diferente en cada territorio de un mismo país y aún puede ser diferente en distintas localidades de una misma provincia. O sea, las necesidades de la comunidad, específicamente en este caso pediátrico, pero también obstétrica, seguramente son diferentes en un mismo lugar. Para ello, el primer ejercicio que tengo que hacer es un ejercicio prioritariamente epidemiológico, clínica epidemiológica. O sea, déjalo así si no podés, Frank, no hay problema. Es todo letra, bueno, está muy bien. Digo, a ver, mis primeras preguntas, y esto forma parte de una de las publicaciones que yo les incluí, que ficcionalmente es una médica pediatra que llega a una comunidad pequeña, que tiene una excelente formación, hizo 7 años de carrera, hizo eh, 7 años de carrera, hizo 4 años de residencia, hizo una especificidad, pero claro, cuando termina su trabajo tiene que ir a trabajar a una comunidad pequeña de 10.000 habitantes. Está escrito en todos los libros y es un excelente ejemplo de lo que pasa en una comunidad de 10.000 habitantes, porque esto está basado, anoten, en un libro de la década de 70-80 que se llama Planificación Local Participativa, que está hecho por una heroína de la salud pública argentina que organizó un sistema de salud, el sistema de salud más serio que hubo en nuestro país, que duró poco, por problemas políticos en la provincia de Neuquén. Digo, a ver, ¿cuáles serán las 10 causas más frecuentes de consulta en salud de la infancia? Léase en obstetricia. ¿Hay programas de salud escolar? Se va preguntando Camila a medida que llega a la comunidad. ¿Cómo hago para planificar la educación comunitaria? Todas cosas que no aprendió en mi facultad. ¿Quién me va a facilitar el diagnóstico de salud materno-infantil de ese territorio? En este caso obstétrico de ustedes.
hay nominalización en la población, hay un equipo de salud organizado, inter y transdisciplinario, todas preguntas que forman parte de lo que sería la fundamentación del programa que vamos a seguir desarrollando. Hay un sistema de atención por cuidados progresivos. ¿Qué quiere decir esto? Tengo trabajadores sanitarios, promotores comunitarios, primer nivel de atención, policlínicos docentes, en ese orden de complejidad, hospitales locales y una red que me permita llevar a la embarazada o la adolescente embarazada a un lugar de mayor complejidad, porque requiere estudios de mayor complejidad, que, digamos, cómo está constituida la población. Esto está totalmente escrito en todos lados, lo tiene que buscar y obviamente cada uno de los este, cursillistas en este caso sería, o maestrandos, tienen realidades distintas porque provienen por ahí de lugares distintos. No es lo mismo mi pueblo que la ciudad en la cual vivo ahora. ¿Qué mortalidad hay en el lugar y por qué se muere la gente? ¿En qué momento de la vida se muere? ¿Forma parte, digamos, de algo que yo puedo evitar? La próxima. Todo esto es fundamentación de la currícula. Pónganle, si quieren, para hacerlo más práctico, de la asignatura. Yo esto lo hago porque los estudiantes de medicina de mi país, fuera que se forman en actividades exclusivas e intensamente internistas, después trabajan casi el 90% en el primer nivel de atención y no tienen contenido, porque esto no lo aprenden en las currículas ortodoxas. ¿Cuántos recién nacidos prematuros hay en la región? Una cifra de vulnerabilidad y de riesgo. ¿Qué razón de mortalidad materna tengo? ¿Cuántas madres son menores de 20 años? ¿Cuántas madres son analfabetas? Lo cual genera obviamente complejidad y genera, comprobado por evidencia clínica, mayor mortalidad. ¿Hay un control adecuado de embarazo? 5 a 9, de acuerdo si es de riesgo, si no tiene riesgo, si tiene riesgo. Las maternidades tienen condiciones obstétricas neonatales esenciales. Tengo que ir a la maternidad y fijarme si todo lo que dice CLAPS se cumple adecuadamente, si tengo quirófano, si tengo banco de sangre, si tengo una unidad de cuidado intensivo, si tengo anestesista, si tengo un cirujano para hacer una cesárea en un momento complicado. ¿Tengo lugar para atender al recién nacido? Tengo CAPS que me van a captar la embarazada y a las cuales va a llegar la obstétrica y el promotor de salud para controlar el embarazo. Hay una estrategia programada política de atención primaria de la salud. Hay participación de la comunidad, articulación entre todas las disciplinas, o sea, trabaja la maestra con los niños con retraso madurativo, trabaja la trabajadora social, el psicólogo en en las ciudades, digamos, en las familias complejas. Hay articulación intersectorial, o sea, la gente de salud puede entrar a las escuelas, cosa que parece tan difícil y es tan tonto, pero parece tan difícil en nuestros países. Diferencias de ministerios que no permiten, por ejemplo, la articulación de trabajo entre justicia, salud y educación, por ejemplo. La próxima. Todas estas cosas son las que ustedes se están preguntando en el momento que van a hacer el programa que después vendrá. Hay educación para la salud en las escuelas, PROSANE se llama, Programa de Salud Escolar en nuestro país. ¿Toda la población de ese distrito en el cual ustedes están tiene acceso a la salud? ¿Qué porcentaje no llega a la salud por motivos geográficos, económicos, por falta de acceso sanitario, por falta de obra social, por falta de coseguro? Ni les cuento lo que pasa en mi país en este momento. Hay una historia única de salud que me permita saber lo que pasó en el CAPS y esa misma historia va a ir al centro de atención más complejo con todos los datos que yo recabé en el lugar. Hay referencias y contrarreferencias entre esos dos lugares. La misma obstetra que trabaja en un centro de atención a 15 kilómetros del hospital, ¿tiene acceso a ese hospital? ¿Hay proyectos de promoción y extensión? Obviamente está toda la población vacunada. Y después me empiezo a preguntar, ¿cuáles son las consultas más frecuentes que voy a tener yo a lo largo de mi vida profesional, ustedes a lo largo de su vida profesional, durante 40 años en una comunidad?
o en un centro de máxima complejidad. ¿Se cumplen los derechos de los sujetos en esa localidad? El programa está centrado en la persona y en la comunidad, y en el caso nuestro, que somos académicos, en el estudiante. Programa centrado en los problemas de la comunidad, en la persona como sujeto de derecho y en los estudiantes. Todo eso es la fundamentación de lo que ustedes ya seguramente tienen escrito, pero que de alguna manera les sirve como guía. Pásame la próxima. A ver, hay niños que trabajan. ¿Qué porcentaje de la población tiene discapacidad? ¿Qué porcentaje de mis embarazadas tienen discapacidad? ¿Hay prevención cuaternaria? ¿Hay violencia en esa comunidad? ¿Hay femicidios? ¿Hay maltrato de las mujeres? ¿Hay maltrato de las embarazadas? Digo, ¿cuántos niños son controlados adecuadamente de acuerdo a las normas nacionales y las normas internacionales? ¿Cuántas madres embarazadas son controladas adecuadamente? ¿Cuántos adolescentes reciben educación sexual? ¿Tiene un medio ambiente saludable? ¿Hay lugares de promoción y prevención de la salud? ¿Hay control bromatológico en la comunidad? ¿El aire está contaminado? Estamos hablando de todas causas que las grandes organizaciones llaman determinantes sociales de la salud. En el caso de ustedes, obviamente, los tóxicos, la anemia materna, las aguas contaminadas, el aire putrefacto, las excretas y la basura en el medio ambiente, los colilargos, el antivirus y la gripe porcina que incide más en las mujeres embarazadas, son trascendentes en el momento de que nosotros tengamos que hacer un programa para atender esas situaciones que son frecuentes en nuestra población. La próxima. ¿Hay contaminación en la zona? En nuestro país hay órganos fosforados o glicerofosfatos en la pampa húmeda donde se cultiva la soja. Cianuro en los lugares donde se genera el oro, en las provincias andinas. Arsenicismo y plomo en las grandes capitales donde las fábricas tiran en el agua que toma la embarazada y los niños. La mugre en argentino quiere decir la suciedad, la falta de control del medio ambiente, genera colilargos, genera leptospirosis en las lagunas, genera obviamente chagas por malas condiciones ambientales. Hay tránsito del dengue, bueno, ya esto ahora en nuestro país ya es una pandemia y obviamente el dengue, o sea, la embarazada o los adolescentes son una población de riesgo en esta epidemia o pandemia que tenemos en este momento. Digo, no lo voy a seguir exacerbando todo esto, pero lo tienen, lo van a tener grabado, así que lo pueden ir repasando y lo pueden ir modificando de acuerdo a sus necesidades y de acuerdo a su realidad del grupo etario y la población que ustedes van a tratar. Hay pueblos originarios en nuestro país, los pueblos originarios tienen los menores índices de alfabetismo, tienen la mayor morbimortalidad y viven en condiciones olvidables. Supongo que en vuestro país, obviamente, que forma parte, digamos, que es el núcleo originario de nuestros pueblos originarios, las condiciones no deben ser muy distintas. Hay adicciones, la importancia de la adicción como, eh, digamos, condicionante fundamental de alteraciones del embarazo, de malformaciones en el neonato, etcétera, etcétera. Sí, tienen catástrofes naturales, hay agua segura, las embarazadas están adecuadamente alimentadas. Fíjense, ayer en nuestro país salieron los índices de pobreza. El 70% de nuestros niños, seguramente también de nuestras madres, que nunca son puestas en las cifras, tienen, están por debajo de la línea de la pobreza, lo cual significa que comen ahí, que no tienen programas sociales, y que, por otro lado, aparte de no tener programas sociales y de no comer adecuadamente, un porcentaje importante, casi el 20%, son indigentes, o sea, no comen adecuadamente. ¿Qué significa esto? Como morbimortalidad, mayor prematurez,
anemia carencial, déficit de vitamina B12, estoy hablando de la embarazada, ¿eh? Déficit de folatos, déficit de aminoácidos esenciales, que van a generar alteraciones en el embarazo y en el embrión y en el feto. La cultura dojada, que es una sigla en inglés que quiere decir, miren, vivimos en la cultura de la pobreza. Todos estos grandes problemas de alimentación generan, sin duda, alteraciones importantes, en el caso de los recién nacidos y los lactantes, fundamentalmente del tubo neural. La próxima. Y obviamente, déficit cognitivo, ¿no? La gente trabaja, hay abandono escolar, es una comunidad multiétnica, los partos son distintos, depende del barrio, porque dependen del origen de las embarazadas. Hay adolescentes que trabajan, estudian, hay narcos en la zona, digo, hay violencia de género, hay femicidios en el lugar. Y por otro lado, luego de haber estado mucho tiempo en distintas gestiones nacionales, provinciales y municipales, digo, los programas verticales que bajan desde nación y desde provincia, ¿me sirven para yugular esta situación de mi lugar o son enlatados que bajan con normas desde organismos internacionales, de ministerios, pagados como deuda externa en nuestros países por bancos internacionales, Banco Mundial, el BID, etcétera, etcétera? Digo, que nunca han desarrollado, digamos, un programa integral en nuestros países. Ustedes saben que gran parte de los presupuestos nacionales en salud en los países latinoamericanos dependen fundamentalmente del aporte de los bancos internacionales. Pásame la otra. Teniendo este panorama, y no los voy a aburrir más, digo, a ver, les voy a poner alguna cosa más. ¿Hay participación comunitaria en los programas de salud? Tengo ejemplos, hay un libro, Indio Sano se llama, anótenlo, una construcción comunitaria de la salud, que hice cuando fui director de salud de una comuna pequeña, en la cual el eje fundamental de la salud era la participación comunitaria. ¿Por qué? Porque el embarazo de esa niña que estaba escondida por allá, porque la sociedad no admitía que estuviera embarazada, era advertido precisamente por los trabajadores comunitarios, por los consejos vecinales de salud, que cuidaban su embarazo, la llevaban y la traían a los centros donde era el control. Importantísima la participación comunitaria. Digo, a ver, en los lugares donde van a estar, hay formas de educación permanente en salud, pero no solo para los efectores de salud, sino también para la comunidad. Hay trabajo de promoción, medios de comunicación social, digamos, la televisión local, el cable local, la radio local, que hable de los problemas fundamentales, que prevenga el dengue, que prevenga la hidatidosis, que prevenga el Chagas, que prevenga el embarazo no deseado. Todo esto forma parte de lo que va a ser la fundamentación de vuestra currícula. Ya la vamos a hacer sentados. Lamentablemente tendríamos que estar sentados quizá 3, 4 días y armando cada uno su realidad y su currícula de acuerdo al lugar en donde viva, la próxima, y donde vaya a desarrollar su actividad profesional. Se cumplen los derechos del niño, en este caso, y de las embarazadas y de las mujeres. ¿Hay un marco legal para cuidar el femicidio? ¿Hay realmente una ejecución, digamos, desde los decisores políticos para evitar el maltrato infantil, el maltrato de la madre, la muerte de la madre por femicidio y las malas condiciones en las cuales viven habitualmente las mujeres de Latinoamérica, en una sociedad tan patriarcal como es todavía la nuestra, las nuestras, digo, estoy hablando de Latinoamérica? ¿Hay trabajo infantil? ¿La madre puede dar la teta hasta los 6 meses? No, seguramente que no. ¿Puede no ir a trabajar cuando está embarazada porque tiene marco legal para no trabajar y evitar de esa manera embarazos, digo, nacimientos precoces, etcétera, etcétera? Digo, ¿hay registro real y honesto de femicidios, abusos sexuales, trata en la zona? Todo eso
Se los dejo a ustedes para que lo vayan investigando. Pásame la otra. Eso forma parte del núcleo filosófico del programa. Obviamente, yo les voy a mostrar muy rápidamente, no las quiero aburrir, quiero ser bien práctico. Fíjense, todo eso me lo pregunté yo para poder diseñar un proyecto o un plan estratégico en una comunidad pequeña de 10.000 habitantes, donde fui director de salud, o en una comunidad de 1 millón de habitantes, donde también fui director de salud, que es la ciudad de La Plata, donde vivo actualmente, y después en el Ministerio de Salud de la Nación. Si yo no tengo un diagnóstico claro de lo que le pasa a los niños, en mi caso, en nuestro país, de ninguna manera puedo programar con un equipo, no estoy hablando de mí, sino de un equipo, puedo programar qué necesita esa población y mucho menos puedo programar desde una facultad, también estuve en las academias muchos años, estoy, el programa necesario, pero no para hablar de la ultramicroscopía de la toxemia gravídica, sino para hablar de aquellas cosas que le preocupan a la comunidad, que es a la cual voy a asistir durante mis 40, 50 años con suerte de profesión. Tengo que saber entonces, está todo escrito en ese libro que les conté, lo pueden ver, tengo que saber entonces cómo se distribuye la población por edad. En el caso de la pediatría lo tenemos bien claro. Sabemos que forman parte casi en mi país, depende de los lugares, entre el 30 y el 35% de la población, y que está dividido en percentilos, en centiles, en quintiles de 5 años, en partes iguales. O sea que en una población de 10.000 habitantes aproximadamente, hay cuatro grandes grupos, de 0 a 5, cada 5, digamos, y son más o menos 800 por grupo. ¿Para qué me sirve eso? Pásame la próxima, por favor. Estamos hablando de Cholila también, chicos. Esto les va a servir a ustedes mucho. Digo, tengo que calcular en el lugar donde yo voy a trabajar cuántos partos, cuántos nacimientos va a haber por año. Obviamente estamos en países en mi país, supongo ustedes también, con una gran baja de la tasa de natalidad. En esa época, Irma Moreno, con la guía de programación local, se calculaba más o menos 250 nacimientos cada 100.000 habitantes. Pero los lugares pequeños tienen menos cantidad de nacimientos y la baja natalidad en nuestro país ha bajado abruptamente. Cuando yo fui director nacional de maternidad e infancia, teníamos 750.000 nacimientos por año en nuestro país y ahora hay menos, hay una cifra cercana a 600.000. O sea, eso, eso implica que yo casi ya no voy a ser abuelo. Ahora bien, ¿a quién le tengo que preguntar para saber qué problemas tiene? ¿Al ministro de Economía? ¿Al Banco Mundial? ¿A los programas que bajan enlatados o a la gente? Nosotros hicimos en esa comuna pequeña, en ese libro que ahí está escrito, Indio Sano, una construcción comunitaria de la salud, hicimos un trabajo de prioridades sociales hecho con la Universidad, con Humanidades de la Universidad Nacional de La Plata. Y fíjense que las prioridades sociales que tenía la población eran totalmente distintas a los planes que bajaban enlatados en el lugar. Piensen en eso, o sea, segunda parte del programa, aparte de conocer la epidemiología clínica, tengo que conocer lo que opina la gente, tengo que conocer lo que opina la comunidad, fundamental. Y ahí fíjense que entre las 10 causas principales que la gente nombraba, que son todas condicionadas por los determinantes sociales de la salud, alcoholismo, falta de acceso a los centros de atención de la salud, falta de trabajo, embarazo adolescente, parece una postal de la realidad en nuestro país. Hay uno que es fundamental, que dice que un gran porcentaje, está en el próximo, pásame la otra, un gran porcentaje de los médicos, exactamente, son los determinantes sociales de la salud. Hice exactamente lo mismo unos años después en la ciudad de La Plata, y fíjense el sexto punto que decía la gente, estoy hablando de
un municipio de 1 millón de habitantes. El sexto punto decía preparación médica insuficiente en la problemática social. Obviamente, todos los médicos de los 147 centros de atención primaria de la salud que tiene la ciudad de La Plata, que tiene 1 millón de habitantes, son médicos de excelente formación en el internismo, pero jamás habían estado atendiendo una población en barrios carenciados. No tienen curricularmente, ni en la residencia, ni en el pre, ni en el posgrado, formación adecuada para atender la realidad de los problemas complejos. Y el problema complejo es el que ven ustedes y el que veo yo también cuando salgo al terreno. O sea, en una misma casa coexiste un abuelo con una diabetes descompensada, una adolescente embarazada, la otra con tuberculosis y un recién nacido y un lactante con una prematurez. Ese es un problema complejo, que si no tiene acceso, si no hay una red coordinada, no llega a los lugares de máxima complejidad y de alguna manera genera la friolera, la dramática cifra que les voy a contar ahora de una población como la República Argentina que tiene un 12,9% de discapacidad generada en distintos momentos etarios, pero principalmente relacionados con toda la etapa perinatal, o sea, el eje de lo que ustedes hacen con tanta importancia. ¿Qué les quiero decir? Mejor prevenir que curar, decía mi abuela. La próxima. Entonces, cuando o sea, ¿qué otra cosa van a necesitar? Van a necesitar las cifras para hacer el programa, las cifras y las estadísticas nacionales, provinciales o municipales, de acuerdo al lugar donde vayan a trabajar, que me permitan decir, a ver, ¿de qué se enferman las embarazadas? ¿De qué se enferman las adolescencias? ¿Cuáles son las enfermedades de transmisión sexual prevalente? ¿Qué le pasa? Y fíjense, acá tengo toda la lista de las... Esto es la base de la currícula y los tiempos de la currícula. O sea, 10 causas en pediatría, esto lo van a tener que hacer ustedes en obstetricia para hacer su currícula. 10 causas explican el 80% total de las consultas de un pediatra a lo largo de 40 años de su vida. Eso es lo que tienen que saber. 90 causas explican perdón, 20 causas explican el 90% del total. Cuando les llega una situación compleja, una meningitis o una deshidratación grave, seguramente no la van a poder resolver. Y no es su función. Su función es derivarla oportunamente y prevenirla. Para eso están los hospitales de alta complejidad. Pero ¿qué pasa con nuestras currículas? Nos explican los aspectos más graves de la toxemia gravídica, en el caso de ustedes, o de la enfermedad de transmisión sexual, cuando en realidad eso debe ser estudiado por y tratado por el máximo especialista en los lugares más complejos de esta red que estamos armando y que es también una red curricular. La próxima. Tengo que saber entonces la epidemiología clínica del lugar. ¿Qué porcentaje? Fíjense que esta diapo es igual a la anterior. Si me pasás la anterior, por favor, te lo agradezco. Esto es, en un escenario de primer nivel de tensión, ¿sí? Y la próxima, por favor, es un escenario de máxima complejidad. ¿Cuál es la diferencia? Que en el escenario de máxima complejidad, un hospital de niños de la máxima complejidad, como es el lugar donde yo estuve de director de docencia, llegan las formas complicadas de, de las cosas o de las situaciones problemáticas de salud y enfermedad que se ven en los centros de atención primaria. ¿Cuál es el problema? Llegan tardíamente, con todas las complicaciones. Eso genera morbimortalidad. ¿Cuál es el centro fundamental para la salud de nuestros niños, niñas, adolescentes y en este caso de ustedes, embarazadas y adolescentes? La prevención, la promoción, la anticipación, el diagnóstico precoz y la derivación oportuna en un sistema en red, que de ninguna manera tiene que estar fuera de la currícula que ustedes van a hacer. O sea, para esta currícula que ustedes van a hacer, que si Dios quiere los ayudaremos, si es que podemos, tienen que tener en cuenta fundamentalmente la prevalencia. Y la prevalencia no de Washington o la prevalencia de este, Madrid, la prevalencia de los lugares donde ustedes vivan y donde yo viva, porque la currícula tiene que estar adecuada a los servicios de la comunidad.
No sé si soy claro. Lo cual no significa que la bibliografía no pueda ser una bibliografía internacional, pero adaptada a nuestra realidad social, a nuestra realidad comunitaria. La salud es un derecho. La próxima. Ahora, pásame la otra, por favor. Cuando me voy a hacer prevención en ese mismo programa, no, déjame la anterior, por favor. Cuando me voy a hacer prevención, me voy a una escuela. En pediatría me voy a la escuela. Ustedes irán a un secundario, a hacer ESI, o en un consultorio de control, o un trabajador sanitario que conoce el techo rojo, verde y amarillo de una comunidad en la cual está el adolescente, o el adolescente con riesgo, o el adolescente con adicción, o el adolescente con trata, o el adolescente con prostitución. Digo, a ver, fíjense, ¿qué veo en una escuela de mi pueblo en este caso? Pero esto se reproduce en todo el país, porque también hice después el programa de salud escolar a nivel nacional. Se ven caries dentales y déficit visual, que no son de ninguna manera puestos en la problemática o en la currícula de nuestra formación. Aprendemos cuando salimos al terreno. Se ve la obesidad, que es una enfermedad preferentemente condicionada por malas técnicas alimentarias de los mismos gobiernos. O sea, y no una enfermedad orgánica producida por una disfunción endocrinológica. O sea, en una escuela, hoy en mi país, en una escuela de 1000 niños, entre 350 y 400 tienen obesidad o sobrepeso. Solamente dos de esos 400 tienen una enfermedad endocrina que estudiamos meses en la currícula en los hospitales de máxima complejidad. 398 tienen una enfermedad condicionada por mala técnica alimentaria. O sea, vuelvo a ustedes. ¿Por qué se embarazan las adolescentes? Porque no tienen derechos sexuales, porque no tienen derecho al goce protegido, porque no tienen información, porque vivimos en una sociedad muy machista y muy paternalista aún, porque hay trata, porque hay abuso sexual, porque hay violencia. Digo, esta radiografía de lo que pasa en salud también la van a tener que tener ustedes para poder integrar una currícula, digamos, que permita ser funcional a la comunidad que están asistiendo. La próxima. Bueno, acá lo ven. Esto no lo estoy diciendo desde un piso con aire acondicionado. Me ven ahí con los estudiantes de UNICEN, en este caso, Facultad de Ciencia de la Salud. Hicimos un programa de salud escolar en una población que quedaba 30 kilómetros del lugar de la facultad. Y los hallazgos son muy parecidos a los que yo ya había visto en ciudades tan grandes o en pueblos tan pequeños y en la nación entera. Esto hay que hacerlo activamente, o sea, hay que salir al terreno para aprender de la gente y de la comunidad. La próxima. Y eso después incorporarlo a la currícula. Bueno, esto lo vamos a pasar rapidito. Fíjense, son todas cifras de lo que pasaron en esa población. Si yo no tengo este insumo, que para mí es una muestra muy clara para que me esclareció para mi gestión nacional, yo digo, miren, ¿quién se muere en pediatría? Se mueren los niños menores de 1 año y los adolescentes. ¿Por qué se mueren los menores de 1 año? Por prematurez. ¿Y qué pasa? ¿Por qué se mueren por prematurez? Porque no hay un adecuado control, porque hay desnutrición, porque hay anemia, porque hay alcoholismo, porque hay cigarrillo materno, porque hay adicciones maternas. Bien, ¿puedo evitarlo? No sé, pero lo puedo mejorar. ¿Por qué? Porque yo sé que un gran porcentaje de los que se van a morir o que van a quedar con secuelas irreversibles y van a ser discapacitados, están condicionados por un mal control del embarazo. El 50% de las muertes en el primer año de vida en mi país y de la mortalidad posterior está condicionado por aquellos que pesan menos de 2.500 gramos al nacer o tienen cardiopatías congénitas o anomalías de otro tipo. En ese caso, si yo tengo un sistema de salud organizado, que lo pongo en la currícula y lo enfatizo en la currícula de pregrado, digo, miren, mi problema fundamental es formar obstétricos, médicos, pediatras, trabajadores sociales que detecten esa situación y evitar el bajo peso al nacer. Cuando, bajo, cuando nace un niño con muy bajo peso al nacer, llegamos tarde.
como cuando me llega una niña embarazada o cuando me llega un adolescente con HIV. Llegamos tarde. Y nosotros como académicos debemos imaginar la integralidad del proceso. La próxima. Bueno, no los voy a aburrir. Fíjense, esto se los pongo como ejemplo porque tenemos toda la estadística de todas las cosas que pasan prioritariamente, no solo en la enfermedad, sino también en la morbimortalidad y en la salud. Esto es el insumo de la capacitación. Si yo logro formar un capital humano que tenga interiorizado el 80-90% del total de las cosas prevalentes, tengo duda un recurso de primer nivel. Y después seguirá capacitándose de acuerdo a sus necesidades y de acuerdo a las necesidades del sistema de salud. La próxima. Esto, en vuestro análisis, deberían hacerlo, sin duda, pensando en el grupo etario que ustedes atienden habitualmente. Deberían tener una radiografía de lo que pasa con la morbimortalidad. La próxima. Fíjense, digo, a ver, ¿de qué se mueren los adolescentes? Las currículas de las facultades de medicina de mi país tienen fundamentalmente tumores como causas, tumores, enfermedades infecciosas en Latinoamérica, pero la gran causa, el 60% de la causa de mortalidad en nuestros adolescentes es por causas externas, dos o tres, y por el suicidio, que tiene tanto que ver con el embarazo adolescente, con las condiciones ambientales, con las adicciones, etcétera, etcétera. Sin embargo, cuando yo voy a ver la currícula de facultades tan prestigiosas como las que he estado, sin duda las causas externas no tienen ninguna repercusión. ¿Por qué? Porque en los hospitales, los grandes directores de las currículas son aquellos que hacen hiperespecialidades. ¿Qué quiero decir con esto? No tiene ningún sentido estar divorciado de la salud pública. Los ministerios y las academias deben sentarse en una mesa para formar un producto común que sirva para los problemas reales que tiene el ministerio. Pero para eso hay que hacer este diagnóstico. Si no, seguimos hablando por boca de papers extranjeros. Tenemos que hacer un diagnóstico de nuestra realidad. Y ese es el currículo innovado, el que de alguna manera permite salirnos de nuestra historia de esclavitud académica para decir, no, miren, pasa esto, y esto lo puede tratar el médico de mi pueblo porque tiene las condiciones para hacerlo, porque lo hemos formado en nuestras facultades para eso, que es lo que le prevalece a la gente. La próxima. Bueno, fíjense, causa externa de mortalidad en los adolescentes, que es el grupo etario de alto riesgo en nuestro país. Accidente de tránsito, 500 muertes por año. Suicidios, 400. Ninguno de los pediatras que salen de mis facultades de máxima complejidad tiene la menor idea de lo que es un suicidio, cómo se presume, cómo se previene. Literalmente la adolescencia no existe en sus currículas. Fíjense, agresiones, causas externas de traumatismo accidentales. Digo, raramente aparece acá la oncología que tanta jerarquía tiene en las currículas. Trascendente el imprinting, trascendente el imprinting, y el imprinting, o sea, la formación inicial y la filosofía que le estoy dando, y por eso los aburrí tanto con la teoría al principio de la currícula innovada, tiene que ver con la fundamentación de esa currícula. Y la fundamentación son las cifras, las evidencias epidemiológicas del lugar en el cual vamos a trabajar toda nuestra vida. La próxima. Fíjense, tuberculosis de alta prevalencia en nuestros países, literalmente olvidada de las currículas, no olvidada, pero vista como una enfermedad aislada en una hiperespecialidad. Sífilis congénita, síndrome bulímico hemolítico en nuestro país, que se soluciona con frigoríficos limpios, no con clases o con diálisis peritoneal. La próxima. Y la comunidad trabajando en su terreno. Bueno, y acá se van a aburrir, esto lo pasaría rápidamente. Acá tienen toda la estadística de un área de 10.000 habitantes que me sirvió y nos sirvió en la facultad para hacer la currícula innovada en pediatría. Vayan viendo, esto no es para que yo se los cuente ahora, pero ahí les quiero decir, fíjense,
Ahí tienen toda la evidencia de lo que va a pasar en un municipio a un pediatra que se vaya a trabajar 40 años en ese mismo lugar. La próxima. Anda pasándolas. Vuelvo en 3 minutos. Voy a calentar el agua. Pasarlas despacito si la van mirando. Aquí estoy de nuevo con ustedes. Fíjense que en un trabajo de investigación clínica aplicada, fundamental, la epidemiología es la clínica de la comunidad. Si no tengo si no sé lo que me va a venir, no tengo pocas condiciones para saber lo que voy a hacer. Nosotros hicimos literalmente un análisis punto por punto de todas las cosas que pasan en 10.000 habitantes. Y esto se reproduce con variantes regionales, en el norte de nuestro país, en el sur de nuestro país, con las variantes lógicas de cada uno de los lugares, de acuerdo a los climas y de acuerdo al medio ambiente en el cual nos desarrollemos. O sea, esto sirve para eso. Ustedes tendrían que hacer un análisis, le diría casi anatómico, casi atómico, de lo que les pasa realmente en vuestra problemática cotidiana. Esto forma parte todavía de la fundamentación de la currícula. La próxima. Y así seguimos hasta que se aburran. No los quiero aburrir, así que sigamos. Pero como detalle fundamental de todo esto, que después lo pueden ver despacito, lo más trascendente que demuestra esto, anda pasándolas. Yo te digo cuándo terminamos. Fíjense, están todas las causas, todas las cosas que vamos a tener que nos permitirán planificar la salud de ese lugar, si somos gestores, y la educación de los que van a trabajar en ese lugar. Lo mismo en lo que se refiere a las causas de mortalidad. La próxima, que no han variado, varían en el año, cada vez las publican menos porque son impresentables, pero digo, todo esto nos va a dar la letra para los problemas o los contenidos conceptuales que vamos a poner en la currícula, en este caso de obstetricia. La próxima. La situación nutricional, los niños que trabajan. La próxima. Si no tenemos este panorama, ahí tienen gran parte de la bibliografía de todo eso que les estaba dando hasta ahora, que les va a servir como insumo para que ustedes se pongan a hacer este primer estadio, que es el primer estadio que yo digo, esta es la fundamentación del programa. La próxima. A ver, luego de eso, en meses de trabajo, en años de trabajo, yo tendré que decir, bueno, a ver, ¿qué competencias necesito para una ciudad de 1 millón de habitantes en Tetricia? ¿Qué competencias necesito para un obstetra que va a trabajar en el valle o en la montaña? ¿Y qué competencias necesito para aquel que va a trabajar en un servicio de terapia intensiva de máxima complejidad en un hospital y que va a recibir todo eso que ese sistema organizado de salud me va a generar? Pero yo digo, acá tengo que pensar claramente que estoy formando un estudiante que va a ser un obstetra general o un pediatra general. Después tendrá tiempo a lo largo de la residencia de hacer una hiperespecificidad. Hará neurocirugía pediátrica, pero primero tiene que ser un pediatra general. El pediatra general irá a mi pueblo y el neurocirujano irá a mi hospital. Lo mismo tienen que pensar ustedes, pero acá hay que pensar otra cosa fundamental, no solo el entorno epidemiológico, sino cuál es la función de la universidad y la academia en la cual ustedes están formando recursos. ¿Formar recursos para qué? ¿Para que se vayan a trabajar a París o para que trabajen en Ollantaytambo? Y tendrán que ver qué porcentaje de cada uno de esos necesitan. Yo no estoy tan de acuerdo con que
la medicina es una profesión individual y que no hay que tener una planificación nacional. Yo digo, necesito obstetras que vayan a laburar al lado del río Marañón. Necesito obstetras que vayan a trabajar en el servicio de máxima complejidad en el Hospital de Niños, en el General de Lima, Perú. Pero eso también se planifica. Y esa planificación es fundamental en el momento de decir, bueno, vamos a formar un recurso intermedio que puede ir a atender al Marañón, pero que también pueda, de alguna manera, seguir formándose en el posgrado para atender en el Hospital de Niños Hospital de Niños de Lima, en mi caso, que soy pediatra. Y para eso tengo que hacer un consenso, y esto forma parte de un consenso que hicimos nacional cuando yo era director nacional de maternidad e infancia. Reuní a todas las facultades, a la Sociedad de Pediatría y decir, bueno, homogeneicemos los programas en todas las facultades. ¿Qué competencias tiene que tener un pediatra? Entonces, van a ver ahí, y esto les sirve a ustedes de ejemplo, ustedes tienen que decirme, bueno, la obstetra tiene que prevenir el embarazo, hacer curso de educación sexual, ir a la secundaria y promover, digo, todo esto, fíjense, recibir en el caso del pediatra, en el recién nacido, atender niños y niñas, asesorar y acompañar a la familia en la sala de partos e internación conjunta bajo supervisión y acompañamiento. Trabajo en coordinación con el médico, obstetra, la enfermera, la licenciada en obstetricia. Coordinación con la enfermera. Sala de reanimación. Relevar la historia clínica perinatal. Realizar el examen clínico. Todo eso tiene que estar perfectamente descrito en este programa de innovación curricular que les digo. Esos son ese es el contrato curricular con el cual ustedes dicen, bueno, vos te querés formar en obstetricia, mira, este es el programa. Vas a aprender todo esto. No, pero yo quería ser neurocirujano. Bueno, la neurocirugía la vas a hacer después que termines toda esta formación. Pero eso tiene que estar planificado consensuadamente con las sociedades científicas, con los ministerios, con los directores de salud municipales, en esto de sistemas de progresión creciente. Si no, no tiene sentido. La facultad forma para que vayan a trabajar a Harvard y el ministerio necesita que vayan a trabajar al último pueblito aislado del mundo. No tiene sentido. Eso es la innovación curricular. Por eso la academia tiene que participar en las decisiones políticas. La próxima, y al revés. Ven que se va describiendo claramente cada una de las cosas que tiene que hacer con el recién nacido. Promover la lactancia materna, autoemisiones acústicas, ictericia, obviamente. Estamos hablando de todas las cosas prevalentes. Identificar la enfermedad de membrana hialina, el distrés, la prematurez, etcétera, etcétera, etcétera. La próxima. Mm. Sigamos. Ven que sigue. Control y promoción durante el primer año de vida con un número determinado de consultas, lugares de derivación oportuna, características de lo que tiene que hacer en un consultorio de un niño sano o en un niño con vulnerabilidades que tienen que ser seguidos en lugares determinados y qué hacer en cada una de esas situaciones. Todo esto que ustedes ven como competencias, en el libro que les mostré la vez anterior, o en los 6 libros, los 7 libros que hice, se presenta como problemas. Cada una de estas situaciones, ¿no? Brindar pautas sobre qué hace recién nacido. Es un niño que aparece como un problema real y que la madre dice que no crece adecuadamente o que no sabe cómo, por qué llora a los 8 meses cuando tiene una angustia anaclítica o por qué no puede llegar al control de la consulta. Todos esos no se presentan como acá tan prolijamente, se presentan como problemas reales. Eso que ustedes recogen en cualquier resumen de cualquier centro de atención primaria. Y ese es el otro insumo. A ver, ¿por qué problemas consultaron hoy? Y les aseguro que 20, 30 problemas explican la mayor parte de la problemática que va a consultar en un centro de atención primaria. Que obviamente van a tener diagnóstico, van a tener nombre y apellido, pero consultan como problemas. Por eso la innovación curricular, de lo que hablamos tanto, basa el aprendizaje en los problemas reales, y no en los títulos, y no en los aparatos, y no en los órganos, y no en los grupos etarios. Una ictericia es distinta
en un adulto de 40 años que en un recién nacido de 24 hasta 72 horas de vida. La próxima. Área de competencia 2. O sea, ustedes lo discriminarán de acuerdo a los problemas que tengan, o sea, la lista que van a tener de problemas, ¿no? Esto lo tienen claramente en el CLAPS, por ejemplo, ¿no? Determinado. Atender al niño en su crecimiento y desarrollo, en el contexto familiar y social, y fíjense todo lo que tiene que saber hacer. Analizar el contexto socioambiental, factores predisponentes, factores de riesgo, el desarrollo, el examen físico, el crecimiento, el aumento de tamaño corporal, la presencia o no de patologías del desarrollo. Y ahí tienen al costado una columna que es A, B, C, D y E. Esto figura en el Ministerio de Salud de la Nación, ya les digo, lo hice hace más o menos con un grupo, obviamente, con la Sociedad de Pediatría y con hospitales de máxima jerarquía, lo hicimos hace 15 años. Y de alguna manera lideran o son el ABC de lo que son los programas pediátricos innovados curricularmente. El ABCDE es el grado de satisfacción, el máximo se lee, no me acuerdo exactamente, malo, regular, bueno, muy bueno y excelente. ABCDE. Porque esto, como hablábamos antes, es lo que yo les decía, miren, cuando termines, cuando termines tu formación, yo te voy a tomar esto, lo que te presento el primer día como malla curricular, y te voy a clasificar de esa manera. O sea, la evaluación no tiene ningún sentido si es punitiva, tiene que ser formativa. Y para eso, el primer día, el educando tiene que saber cuáles son, digamos, los puntos por los cuales se los va a evaluar. La próxima. Lo mismo con las familias, digamos, véanlo después con detenimiento y en grupo, porque van a cambiar todos esos renglones por los renglones de ustedes. La próxima. La otra. Les doy un ejemplo, digamos, de lo que pasa en pediatría, ¿no? Después va a venir la adolescencia, pasame la otra, que sigue teniendo una muy mala formación. Fíjense, atender al adolescente y su contexto social, familiar y social. Todos los elementos que sabemos que tenemos que saber de la adolescencia. Y esto, hago la mea culpa, está pobre porque nuestras currículas y nuestros especialistas no saben de adolescencia. Por lo tanto, habrá que recrearlo. Pásame la otra. Obviamente esto está más relacionado con lo social, con los problemas de adicciones, con los problemas de violencia, con los problemas de embarazo adolescente, con el femicidio, etcétera, etcétera, con las diversas identidades de género. La próxima. Seguimos con la adolescencia. Esto me tienen que hacer la lista punto por punto de los problemas que tienen ustedes puntualmente. La próxima. Esto obviamente lo tienen que hacer con un especialista en nutrición, no conmigo. Y después entonces el currículo empieza a tomar forma y le voy dando núcleos de aprendizaje. ¿Eh? Núcleo uno 2 3 ya no se llaman más materias, son asignaturas o núcleos de aprendizaje. Van a ver ahí, de acuerdo a esa prevalencia que vimos antes, recepción del recién nacido, prematuro, de bajo peso, asfixia perinatal. Pero digo, a ver, no van a estar expresados así en la currícula, van a estar la recepción del recién nacido, en vez de tener ese título, va a tener un problema, va a decir, Pedro de recién nacido de 38 semanas, nace con una circular de cordón. El núcleo de aprendizaje 3 va a decir, José, de 34 semanas de vida, nace con disnea, etcétera, y asfixia. Va a decir, en el núcleo de aprendizaje 6, Malena, que nace por vía vaginal, con madre presumiblemente infectada por estreptococo, tiene un cuadro compatible con sepsis. No sé si soy claro. En vez de poner el título, lo cual no significa que no van a poner después la contextualización y la bibliografía orientada a esa problemática. Pero digo, el problema real no es una sepsis de Streptococo B. El problema real es Pedro, con nombre y apellido, que se pescó una enfermedad que le da un cuadro inicialmente inespecífico. Queremos el diagnóstico en las próximas 24 o 48 horas, si Dios quiere. Pero que también
no solo tiene la sepsis, tiene la falta de prevención materna, tiene la falta de tratamiento previo, tiene la falta de control de la madre durante el embarazo, tiene la dificultad del acceso previo, tiene el antecedente de violación en la familia, tiene el mal, etcétera. La medicina es compleja, es multifactorial, por eso es interdisciplinaria, debe ser interdisciplinaria e intersectorial. La próxima. Así por módulos, cada una de las asignaturas con los temas prevalentes. Un año de formación en salud del niño, niña y adolescente. Esto es una de las currículas innovadas que hice yo en la Universidad Nacional de Mar del Plata, pero hay otra de un año anterior, del segundo año, esto es del cuarto año de la carrera en la Universidad de Mar del Plata, que se llama SANA, y hay otra que se llama NCD, que es Nacimiento, Crecimiento y Desarrollo, que me habla fundamentalmente de la fisiología y del crecimiento y desarrollo de un niño absolutamente normal. Empezamos por la normalidad y después vamos a hablar de la salud y la enfermedad en cuarto año. La próxima. Tiene literalmente 2 años de currícula, lo que sería pediatría en las enfermedades, en las facultades ortodoxas, y algo así, cerca de 400 horas docentes. La próxima. Una gran pelea. Sigamos. Ahí les mostré lo que es una currícula y ahí les muestro, digamos, una planilla de ordenación para la currícula inicial. La próxima. Pueden ir sacándola, se las regalo, la van copiando. La próxima. Ahora me voy a otro lugar. Me voy a otro lugar en el cual hicimos una currícula innovada, que es, en este caso, es fundamentalmente la Universidad Nacional del Centro. Una currícula que en lugar de ser en lugar de llamarse salud de niño, niño, adolescente, se llama Cuidarás la salud infantil. ¿Y dónde se desarrolla? En varias etapas. La primera etapa es epidemiológica. Vamos al terreno y conocemos cómo es el terreno, dónde está el arroyo, dónde está el basural, dónde están los pobres, dónde está la delincuencia, dónde están los narcos. Después, en la segunda etapa, es sociosanitaria. Hacemos un relevamiento de la salud de ese lugar, casa por casa, en un mapa Google con techos rojo, amarillo y verde de acuerdo a la gravedad. Rojo el más grave, obviamente. Después la clínico comunitaria. ¿Qué significa? Que salimos con los estudiantes a ir a buscar los que no están vacunados, los que requieren anteojos, los que están obesos, los que tienen dificultades motoras, etcétera, etcétera. Y finalmente hacemos lo que es salud infanto-juvenil, que es precisamente la atención sanitaria de esos pacientes, ya no en un hospital universitario, sino en centro de atención universitaria. 192 horas de cursada. Esto es de la época de la pandemia, así que no le den demasiada jerarquía a lo virtualizado. Lo que dice actividades teóricas, cómo desarrollamos esa carga presencial. Actividades presenciales y virtualizadas. Obviamente, en ese momento no teníamos más opción que la virtualizada, que es en este momento menos del 30% del total. Y virtualizada y presencial, que es menos del 30% del total. El 70% del total son actividades prácticas presenciales en la comunidad. Problemas, 400 problemas, ahora los van a ver. Acuérdense cuáles son sus problemas, vayan haciendo una lista de sus problemas, distribuidos fundamentalmente en el primer nivel de atención. Yo no se los dije antes, pero en pediatría se internan el 3% de la bronquiolitis. O sea, todas viven en la comunidad, cursan su enfermedad en la comunidad. El una cada 225 neumonías, la mayor parte cursan en su casa. Se internan muy pocas enfermedades diarreicas agudas con deshidratación. Se controlan y se mandan a la casa y se controlan día a día. ¿Qué les quiero decir? El protagonismo del pediatra es el primer nivel de atención en la casa de la familia, fundamentalmente. Y para aquellos casos en los cuales es necesario la máxima complejidad, obviamente el pediatra recién recibido no tiene las competencias para hacerlo, porque para eso requiere años de estadía en un hospital de máxima complejidad, donde se van a internar la menor cantidad de cosas, o debería de internarse por lo menos. En el caso de ustedes lo mismo, el parto normal, espero,
es mucho más frecuente que una toxemia gravídica o es mucho más frecuente que una sepsis en una adolescente. Entonces habrá que tener proporcionalidad dentro del contenido para ver qué es lo mayoritario que tenemos que formar. La próxima. Los lugares, porque están descentralizados, o sea, no son en un hospital, son en todas esas localidades que ven al costado, donde hay tutores y la cantidad de alumnos es una universidad muy pequeña, por suerte, es una boutique, donde se puede desarrollar magníficamente bien la relación 1 a 10 tutor-estudiantes. Y fíjense los escenarios de los tutores. Centro de salud en la facultad, CAPS municipales, donde hay tutores, escuelas, emergencias en los hospitales, maternidades, donde van a ver el recién nacido, salas de clínica con menor incidencia, medios de comunicación van a los programas locales para hacer promoción de la salud, comedores barriales tan necesarios en este momento, donde hacen, aparte de la entrega de alimentos, el control de salud que no se hacen en otros ámbitos, clubes de fútbol, ONG, iglesias. La próxima, controles, ¿sí? Fíjense, ¿qué actividades hacemos? Que se van complementando. O sea, yo no le puedo enseñar la histopatología de la bronquiolitis en el centro de atención primario, pero sí le puedo enseñar la clínica, la epidemiología, la comunidad y el tratamiento en la casa. Tendré que ver en qué momento de esa currícula, que es una currícula espiralada, porque va sumando conocimiento a lo largo de los 6 años, le voy a enseñar la histología, en qué momento le voy a enseñar la anatopatología y en qué momento le voy a enseñar la realidad. Eso está incluido dentro de la currícula. O sea, por eso las cátedras no pueden ser autónomas, tienen que tener una absoluta integralidad, de decir, bueno, miren, el embarazo adolescente lo va a hacer la gente de obstetricia, el pibe con problemas mentales lo va a hacer, o sea, qué sé yo, con depresión lo va a hacer la cátedra o la asignatura de psiquiatría o psicología. El niño con alteraciones en la nutrición la va a hacer la gente de nutrición, pero todos conciliaremos, las tres cátedras conciliaremos de qué contenidos tendrá. Eso es integralidad de los conocimientos a lo largo de la carrera y eso es el conocimiento espiralado que es típico de las currículas innovadas. Primero entiendo qué es la clínica, después veo lo que es la epidemiología, después veo lo que es el tratamiento de alta complejidad, después veo lo que es el seguimiento, después veo lo que es el alta. Digo, en distintos momentos y articulado con contenidos en cada una de las cátedras. Fíjense, para un mismo problema, actividad en el escenario de la salud y enfermedad, o sea, eso lo llamamos prácticas clínicas preprofesionales, o sea, el flaco que va a laburar a un centro de atención primaria con un tutor. Dispensarización, o sea, lugar de control de salud. Tenemos consultorios en la facultad, en este caso en UNICEF. Charlas de prevención y promoción en la iglesia, en la cancha de fútbol, en el caso de los estudiantes será en la secundaria, bueno, para evitar el embarazo. Atención del niño sano, seguimiento. Atención supervisada de 20 afecciones prevalentes, 90% del total, como les decía recién. Salud escolar. Voy en salud a la escuela, pero me encuentro con cualquier cantidad de patología que nunca va a consultar. Atención del recién nacido normal en la sala de partos. Seguimiento en el primer mes de vida, en el primer año de vida, etcétera. Epidemiología clínica y comunitaria. Sigamos. Bueno, lo que le estaba contando. Entonces, y vayan tomando los títulos nada más. ¿Cuál es el perfil general del egresado? El que decida la instancia académica y la instancia de gestión del lugar en los cuales ustedes viven. El primer día, en el contrato curricular, esa es la primera clase que tenemos habitualmente, yo le tengo que decir a la obstetra, miren, ustedes van a ser un obstetra necesario para la salud de nuestra nación peruana. Necesito que ustedes sepan atender esto, que son las causas prevalentes de obstetricia. Ustedes se van a encontrar con esto, de acuerdo a la región que vayan. Acá se van a encontrar con esto, allá se van a encontrar con lo otro. El programa les satisface todas las capacidades y los requerimientos para poder ser
tener habilidades y destrezas para esa situación. La evaluación, estoy hablando del contrato curricular, la evaluación será de acuerdo a los propósitos de formación. Y le vamos a dar una lista de cotejo en la cual ustedes van a ver cada uno de los problemas que van a ver y van a ver cuáles son las destrezas y habilidades que van a tener que desarrollar. Esto está conciliado, en mi caso, y en el caso de ustedes supongo que tienen una institución de las mismas características, con la CONEAU. La CONEAU es el árbitro de la formación en nuestro país y te aprueba o no el programa de acuerdo a que cumplas o no con estos requerimientos. Por suerte, lo cumplimos. La próxima, el perfil. El objetivo general, que el estudiante adquiera una formación para las necesidades de nuestra población y de nuestra comunidad, y que tenga capacidad de investigar y de seguir trabajando dignamente. Específicos, ahí hacemos toda una lista de todas estas causas fundamentales que estuvimos charlando recién. El diseño curricular, ¿es de grado o de posgrado? ¿Cómo se llama el programa? ¿Se llama histopatología en obstetricia o se llama salud de la adolescente y de la embarazada? Eso conceptualmente es trascendente, porque estamos diciendo cosas muy distintas semánticamente. Responsable del programa, que tendrá que ser un experto en el tema, que tendrá que tener un doctorado. En mi país tiene que tener un doctorado, si no, no se puede. Digo, ¿qué carga horaria va a tener a lo largo del año? En este caso, fíjense, este caso en UNICEN tiene 192 horas, nosotros hablamos de 198. Digamos, ¿para qué sirve la currícula? Es una herramienta de gestión y de innovación curricular que me permitirá transformar las realidades ortodoxas de las currículas flegnerianas, como hablábamos antes. Pero también me permitirá admitir que no todo se puede aprender en 5 o 6 años de profesión y que es necesario tener un programa de posgrado, de educación permanente, que haga que nuestros graduados sigan formándose, porque en la ciencia de la salud 5 años es mucho tiempo para estar advertido de todo lo que está pasando. La próxima. O sea, ¿qué les quiero decir? El pregrado debe estar pensando también dentro de la misma asignatura un posgrado que me permita seguir reforzando los nuevos conocimientos que requiere nuestro profesional para su desarrollo adecuado. Áreas de competencia, las que vimos recién, más algunas más. Gestionar el proceso de trabajo, trabajar interdisciplinariamente, advertir los determinantes sociales de la salud, evaluar la práctica de acuerdo a los parámetros de calidad y de acuerdo a las evidencias, realizar las modificaciones pertinentes. Cada 2 o 3 años las currículas que no se modifican son perimidas. Organizar extensión e investigación, extensión en la comunidad e investigación aplicada, fundamentalmente clínica aún en nuestros países, para mejorar la salud de nuestros pueblos. Registrar los datos, todo esto que hicimos antes para fundamentarlo, para poder ir variando de acuerdo a la problemática, las características de la currícula. Desarrollar procesos de investigación, realizar informes cualitativos y cuantitativos, cosa que nosotros hacemos mucho, y por eso la Universidad Nacional de La Plata, una de las que pertenezco, que no tiene currículum innovada, pero sí tiene un gran proyecto de investigación, es catalogada como una de las mejores universidades de Latinoamérica. En este momento, toda aquella academia que no investigue aplicada a la realidad que lo circunda, va perdiendo de alguna manera poder o fuerza dentro de la clasificación de universidades, que tiene, por supuesto, ventajas presupuestarias, que tiene becas que bajan de distintos lugares aplicados a las necesidades de salud. La próxima, áreas de competencia, otro de los títulos. ¿Qué competencias, habilidades y destrezas van a requerir ustedes hacerlas adecuadamente? Y esto se hace en otra de las actividades, hablamos recién de las prácticas clínicas preprofesionales, o sea, de trabajo en el terreno. Esto se hace en los laboratorios de simulación. Esto se hace con muñecos, se hacen con muñecos que tienen partos, se hacen con muñecos que tienen insuficiencia cardíaca, dificultad respiratoria, este, pero tienen que estar especificadas y cada uno de estas habilidades y destrezas, que son en este caso 160, ustedes verán cuántas son,
las necesarias requeridamente de acuerdo a lo conceptual que venimos hablando, cada una de estas tiene que tener un instructivo. O sea, ¿cómo hago yo el examen de agudeza visual? Uso la escala de Melin, a qué distancia, dónde detecto dónde detecto dificultad de visión, cuándo detecto miopía, cuándo detecto astigmatismo. Lo mismo, por ejemplo, para un adolescente con una escoliosis. Le hago la maniobra de Adams. ¿Qué característica tiene esa maniobra? Descripción de cada una de las situaciones que tienen que adquirir para hacer adecuadamente. No solo descripción, sino también frecuencia estimada de repetición de cada una de estas habilidades y destrezas para decir, bueno, aprendimos a descartar un soplo inocente de un soplo orgánico. ¿Cuántas veces tengo que ocultar a un paciente o una computadora para darme cuenta que es orgánico funcional? Y en los soplos orgánicos no menos de 30 a 40 veces. Todo esto está perfectamente diagramado en la currícula. Y de hecho, el portfolio, que es el cuadernito que tiene el estudiante de que inicia la carrera hasta que termina, es de alguna manera el lugar donde cada uno de los tutores van a ir registrando las veces que ocultó un soplo, las veces que hizo la maniobra de Adams, las veces que logró detectar un trastorno del aprendizaje. Y eso es fundamentalmente el insumo fundamental para la evaluación final, en forma de mini-sex, o sea, distintos estadios en los cuales va pasando por situaciones de menor a mayor complejidad, que están perfectamente advertidas a lo largo de toda la carrera, perfectamente estudiadas y perfectamente practicadas. Pasame las próximas. Ustedes tendrán que poner cuáles son las habilidades y destrezas que tienen que tener afiladas para tener un obstetra de muy buena calidad. Acá no los voy a aburrir con esto, pues ya se dieron cuenta de lo que les quiero decir. Pero pasalas. Estas son, anda pasándolas todas, son 160 que registramos después de muchos años. Yo analicé, fui auditor de historias clínicas del Hospital de Niños y de auditor del centro de atención primaria y llegamos. Todo esto es nada más que estadística de lo que seguramente van a ver a lo largo de 40 años de profesión. Y acá termino. Quedo abierto a las preguntas si tienen. Todo esto, yo hablaba con Mónica, que hoy está en otro ámbito, trabajando duramente, invitada en Colombia. Yo decía, esto es un esquema, es una columna vertebral para que este esquema de perfil epidemiológico, fundamentación, estadísticas locales, participación de la comunidad de acuerdo a sus prioridades sociales, detección de los 400 problemas fundamentales. Le estoy discriminando los títulos de la currícula. Determinación de la estadística que me permite decir tenemos que aprender estas 20 cosas en enfermedad y en salud, lugares donde se va a hacer esas prácticas, lugares con objetivos claros, necesidades de competencias explicitadas claramente en A, B, C, D y E, y necesidades de conocimiento de habilidades y destrezas. Todo eso es un cúmulo fundamental que parece muy fácil hablar en una hora y media, pero a mí me llevó 40 años de trabajo. Les quiero decir, no va a ser tan fácil hacer una currícula innovada. Sí, este es un proceso que fundamentalmente se hace entre todas las profesiones, entre todas las asignaturas y en cada uno de los territorios, respetando las identidades de los problemas de salud de cada uno de esos territorios. Abierto a las preguntas. Espero haber sido claro. A ver si alguna colega desea hacer alguna pregunta al doctor Juan, o algún comentario, de pronto una reflexión sobre lo que ha dicho hoy día en la sesión. Bien, tenemos a Julie que quiere hacerle una pregunta, doctor. Muy bien. Muy buenas tardes, Julie, doctor. buenas tardes. No te escucho bien. Muy buenas tardes. Primeramente, felicitar la parte que el día de hoy nos ha expuesto su experiencia y cómo es que hay que plantear un currículo desde la perspectiva de un adecuado análisis tanto
interno y principalmente externo, ¿no? De las necesidades que tiene la población. Mi pregunta en su experiencia que ha tenido en elaborar ese plan innovador para pediatría o la parte de medicina, ¿no? Mi pregunta va en que nosotros, para determinar las estadísticas, cuál es la situación actual de salud en el aspecto de obstetricia, por ejemplo, tenemos lo que es la encuesta nacional que realiza la ENDES cada año, ¿no? Entonces ahí vemos cuál es la situación. Y lo que menciona es sumamente importante que muchos de los problemas que se presentan, pues son aspectos principalmente de primer nivel y a nivel de lo que es la formación, nos abocamos a veces y a la parte más recuperativa o la parte asistencial y un poco dejamos de lado la parte preventiva, promocional, la parte de gestión, ¿no? Entonces, en su experiencia, ¿cómo han hecho para determinar, han hecho una encuesta como, como universidad o como Ministerio de Salud o, o como diferentes organismos que se organizaron para ver cuál era la perspectiva o las necesidades que la población percibía en relación a pediatría o al programa que usted logró implementar? Eso es mi pregunta, porque la parte de estadística nosotros sí la conocemos, ¿no? Pero si es que nosotros como programa de obstetricia de San Marcos queremos planificar las necesidades eh, percibidas de la población en relación a nuestra carrera, cómo podríamos tener esa información a nivel macro, a nivel del Perú, ¿no? Porque San Marcos, sus egresados no solamente eh, trabajan en Lima, donde está la universidad, sino a nivel nacional, ¿no? Entonces, por ahí va mi pregunta y gracias por su experiencia que el día de hoy nos ha compartido, doctor. Gracias a vos, Juli. Mirá, yo creo que lo he dicho antes, aprende a desaprender, digamos, aprende a desaprender. ¿Qué quiero decir con esto? Yo me formé en una universidad muy ortodoxa, muy reputada, pero muy ortodoxa. Hice mis residencias de pediatra, estoy hablando de mi biografía, mi residencia de pediatra en un hospital de máxima complejidad. Y ahí intuí, percibí que en general todo lo que nos pasaba en el hospital y en la facultad llegábamos tarde. Lo que vos hablabas de la reparación y la rehabilitación. Yo no quise hacer medicina para rehabilitar lo evitable, ni para reparar lo evitable. Digo, de ahí empecé entonces a trabajar en salud pública y en educación. Bueno, de hecho estuve en varios lugares de gestión, nacionales incluso. El secreto, por suerte, ustedes tienen los datos. El secreto es, por eso yo decía de que es integrador el trabajo. O sea, yo no me imagino una academia trabajando sin la congruencia con el ministerio, ni un ministerio trabajando sin la congruencia con la academia. Aunque te parezca mentira, eso pasa. Yo tengo algunas ventajas, porque bueno, yo he tenido, fui un médico de alta intensidad hasta los 40, 45 años y después de ahí me dediqué exclusivamente a la docencia y a la salud pública. Y eso me permitió, por ejemplo, tener todos los datos actualizados de lo que pasaba en mi país en cada uno de los lugares, porque bueno, estaba en el Ministerio de Salud de la Nación muchas veces, en el Ministerio de Salud de la provincia, y esa visión, aunque te parezca mentira, me generó problemas en la academia, porque yo decía, no podemos seguir enseñando pediatría de la manera que estamos enseñando, tenemos que enseñar la realidad, porque el 90% de nuestros estudiantes se van a ir a vivir a lugares donde no pasa la máxima complejidad, y si tienen que hacerse cargo de la máxima complejidad, no tienen elementos para hacerlo. Entonces, diseñemos un proyecto que abarque la mayor parte de la comunidad, la mayor parte de nuestros profesionales que están dispersos heroicamente en mi país, y formemos, sí, la máxima complejidad, pero en un porcentaje adecuado. No sé si soy claro. Hay que llegar a una interacción entre los ministerios y las academias para decir, bueno, un consenso nacional para decir que cuando yo hice los programas de residencia de mi provincia, la provincia de Buenos Aires, o hice el programa
digamos, el programa de planificación materno-infantil del Ministerio de Salud, obviamente tuve que consensuar con las academias, las sociedades científicas, los sindicatos, o sea, no hay otra forma que sentarse en una mesa y decir, bueno, ¿cuáles son los problemas? Y la comunidad, porque a veces la comunidad te reproduce cosas que los grandes decisores o los grandes sanitaristas no ven porque no conocen la realidad sanitaria. O sea, no sé si fui claro. Se hacen mesas de consenso, en lo cual participan todas las asignaturas de la facultad, los decisores políticos y los actores fundamentales de la salud de cada uno de los lugares. No sé si te respondí, pero bueno, no es fácil, ¿eh? De hacerlo porque hay muchos intereses políticos, hay intereses económicos. Ustedes saben que la enfermedad es una magnífica inversión para 4 o 5 laboratorios y las currículas están enfocadas fundamentalmente a eso, a reparar, a rehabilitar, a la alta intensidad, a los niveles más complejos de medicación, pero la realidad sanitaria nos obliga a decir que no, miren, es más importante darles de comer adecuadamente, cosa que no pasa en mi país en estos días, se habrán enterado, es más importante controlar la salud que comprar el antibiótico más caro. No sé, soy claro. Y por otro Cierto. lado, la medicina fue siempre muy hegemonizada por los médicos, que son somos los más hegemónicos de la ciencia de la salud, y todavía creen en ese patriarcado de que hacen magia con su título, cuando en realidad nosotros somos otro más de los elementos de un equipo de salud. Son problemas culturales difíciles de ir erradicando. Es paulatino, por eso les digo, esto se hace en años, no es tan fácil. Es muy fácil decirlo después cuando ya te estás jubilando, como es mi caso, pero cuesta mucho porque es multifactorial. Ok. Doctor, yo quería comentar algo de lo que escribió la profesora Nelly Barrantes que me parece bastante fundamental, ¿no? Que me hubiera gustado de pronto que la profesora también lo comparta, ¿no? Pero dice dentro de un comentario en el chat que la implementación de las políticas públicas tendría un impacto positivo en la oferta de los servicios de salud, ¿no? Mejorando la capacidad de la calidad y la cobertura. No obstante, a veces es crucial acompañarlas con unas estrategias de retención y de distribución adecuada para los beneficios que mantengan a largo plazo. Y esto se hace referencia porque si estamos en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, muchas de las complicaciones maternas es porque a veces no abordamos directamente las causas de morbo y mortalidad perinatal. ¿Por qué se mueren nuestras pacientes? Y deberíamos recambiar, digamos, este análisis y contemplar algunos elementos que comúnmente tenemos como teoría y que lo mencionamos y lo estudiamos y lo dictamos actualmente acerca de los retrasos. ¿Por qué se muere Ujú. una mujer, no? ¿Qué pasó antes de que se complique? De pronto quizá eso hay que seguir incorporando y fortaleciendo más dentro del plan curricular, ¿no? Después hay otro comentario, también creo, de Verónica, que dice, bueno, le agradece por el correcto engranaje que usted ha hecho sobre las competencias que debemos alcanzar con los estudiantes, sobre todo implementando este currícula innovada, ¿no? ¿Qué más? Tenemos acá otro comentario. Sí, pues también Verónica habla sobre, es importante saber las necesidades, ¿no? Que son a veces cambiantes a medida que pasa el tiempo. Bueno, yo quería de pronto con lo que a usted ha hecho hoy día, doctor, primero agradecerlo, ¿no? Porque a veces al inicio hablar sobre la currícula implica tener mucho contenido teórico, porque a veces quizá eso nos permite entender, ¿no? A muchos autores que escriben cómo establecer y elaborar una currícula, ¿no? Y podemos pasar mucho tiempo leyendo, pero sí nos permite comprender, es como el estado del arte, por qué surge la currícula. Y creo que al final la currícula, no sé si también lo ven de esa manera, para nosotros es como un educativo
que tiene un nivel formativo en un profesional, ¿no? Y es la puesta en escena de todo lo que se trabaja en la universidad, en el campo educativo, en el campo de la investigación, en el campo de extensión universitaria, y en muchos aspectos, y que nosotros mencionamos hoy en día como una currícula por competencia. Pero usted lo dice muy bien, ¿no? Si no sabemos la problemática y la situación actual de nuestro país y sobre todo la población al cual vamos a dirigir esto de manera preventiva, si no conocemos esta manera de poder, digamos, reducir riesgos para que esta mujer o esta adolescente no se complica y sobre todo ver la realidad, como dice Verónica, las necesidades que hoy en día están presentándose, ¿no? Si bien es cierto, hay muchas tasas de mortalidad en el embarazo en adolescente, pero hoy en día sabemos, y todos sabemos en nuestra realidad peruana, hay mucha violencia sexual en el esas, esos contenidos teóricos se tendrían que incorporar dentro de la currícula. Es un ejemplo Totalmente, que yo totalmente. pongo, ¿no? Es porque Es, es muy notorio, es una realidad latente. ni hablar, ni hablar. Es, digo, a ver, el femicidio en nuestro país sigue en incremento, la tasa de mortalidad materna sigue, es una meseta hace 30 años. O sea, nada ha cambiado. Y obviamente ustedes, el sexo femenino y los transgéneros y la diversidad de géneros, son lejos, igual que las poblaciones aborígenes, los más castigados por las currículas ortodoxas. O sea, yo creo que alguna vez le dije, yo conozco todo mi país y gran parte de Latinoamérica. Algunos centros de atención primaria, sufragados por bancos internacionales que están en el Chaco, que es una zona muy pobre de mi país, tiene días diferentes de atención de mujeres y de varones y de pueblos originarios, lo cual está marcando de alguna manera la filosofía de la violencia patriarcal, que obviamente la padecen las adolescentes, las mujeres, las embarazadas, etcétera. Por supuesto que estos temas hay que incorporarlos en las currículas. Ahora, tengan cuidado cuando vayan a los grandes congresos de asamblea, porque hay un grupo todavía muy importante, una masa crítica que se resiste a incorporar estos temas en las currículas o en los congresos. Me ha pasado, me ha pasado en Latinoamérica, en mi país y en Latinoamérica entera. O sea, es un proceso que está muy, para mí, por eso yo creo que la medicina y la ciencia de la salud son sociales. En nuestros países son sociales. Si no incorporamos esos temas, estamos pensando en otra cosa. Bueno, yo Y les para agradezco terminar, infinitamente el tiempo. sí, doctor, y para terminar, ¿Podría hablar? Sí, excelente, sí, por Sí, supuesto. claro que sí. No te escucho, doctor. está medio bajo el volumen, no te escucho bien. Hablen fuerte. A ver, mi nombre es Nelly Barrantes, sí. ¿Me escucha? Sí, te escucho. Ya. Sí, solamente para felicitarlo por su ponencia, es muy enriquecedora y al mismo tiempo solamente compartir algo que tenemos que tener en cuenta. Si nosotros no vamos a la par que la economía global, que las determinantes sociales, yo puedo preparar con una nueva currícula innovadora en San Marcos a los alumnos de obstetricia, en este caso, que es lo que nos compete ahorita, pero ¿de qué sirve si yo lo pongo en todo el proceso muy, muy calificado y luego se va a sus serums y no tiene agua, no tiene luz, no tiene cómo cargar un tensiómetro digital, no tiene las herramientas para trabajar? Entonces, la fortaleza, ¿dónde está? En la atención primaria, porque la prevención es mucho mejor. No debemos formar, o sea, personal de salud con tanta tecnología que no sea más que primero la clínica. Y solamente quiero terminar con lo que OPS ahorita está difundiendo, y creo que todos debemos compartir algo que me sorprendió en cuanto a la salud global, ¿no? Una sola salud es una One Health, una sola salud donde tengamos en cuenta la salud de la persona, la salud animal y la salud ambiental. Sin esas tres cosas no va a haber salud en el mundo. No estoy hablando solamente en nuestro país, en el mundo. Muchas gracias por dejarme No, compartir. Nelly, no, gracias a vos. Yo coincido plenamente. ¿Yo te imaginás que esta currícula innovada que yo les mostré de pediatría, en un país que hoy, ayer, mejor dicho, ayer denuncia, no denuncia, sino que pone la cifra, que tiene casi un 70% de niños debajo de la línea de pobreza? O sea, podemos hacer una currícula magnífica, pero en realidad la prematurez, la vulnerabilidad, la malnutrición, las enfermedades graves van a seguir estando por más que cambiemos la currícula. Por eso les digo
de que es importante que las academias en nuestros países latinoamericanos opinen, porque eso influye sobre la gestión. Me ha tocado. Por supuesto que esto es muy conflictivo y nadie les va a abrir la puerta fácilmente, porque hay muchísimos intereses en la salud y la enfermedad. Pero le quiero decir, como intelectuales, digamos, de la salud, tenemos que opinar. Y seguramente muchos nos van a aplaudir, sobre todo la gente, y no sé si tanto los grandes intereses de los que subvencionan la salud en nuestros países. Y mucho más, digamos, con la historia terrible de sumisión del sexo femenino y de las diversidades en nuestros países, ¿no? O sea, mucho más difícil para ustedes, sin duda. Muy bien. Si Estoy no hay dispuesto otro a... comentario más, a ver alguna intervención más para ir ya finalizando con la presentación de hoy día. ¿Alguien más que desea participar? ¿Alguna colega? Yo justamente había colocado mi pregunta en el chat porque estoy con un poquito de la conexión mala. Es acerca de, bueno, como van cambiando estas necesidades según su experiencia, cada cuánto tiempo deberían cambiar las currículas, ¿no? O los planes curriculares en este caso. Ok. Muy buena pregunta. Mirá, está claramente demostrado en varios papers de estudiosos de la educación que cada 5 años deberíamos modificar las currículas. O sea, una currícula sirve para un ciclo de una carrera intermedia entre 4 y 6 años y que hay que ir modificándola en porcentajes. De cualquier manera, yo te digo, mira, yo estudié con la currícula de hace 150 años. ¿Qué te quiero decir? Las currículas ortodoxas son imposibles de modificar en facultades muy grandes. Vos calculás que yo trabajé toda mi vida en La Plata. Ahora, por suerte, he conseguido universidades más pequeñas y nuevas donde pude hacer la currícula innovada. Pero La Plata, que tiene 100 y pico de años, tiene la currícula literalmente flexneriana del origen. O sea, las ciencias, la fisiología, la anatomía, etcétera, etcétera, y después las clínicas que son siempre intrahospitalarias con el paciente en la cama. O sea, no ha cambiado y me he peleado, intenté, estuve a punto de ser decano de la facultad. Digo, me he peleado con todas las estructuras porque en realidad lo más difícil para implementar las currículas es cambiarle la cabeza a los docentes. No tengan la menor duda. Los estudiantes lo entienden claramente y la comunidad también. Lo que pasa es que es muy difícil sacar al profesor de su antro académico, de su gorrito y de sus privilegios. Lo digo así claramente porque lo he padecido así a lo largo de la vida. Pero digo, 5 años, 5 o 6 años es el máximo de tiempo de vigencia. Por supuesto que no hay que modificarla toda, hay que ir modificándola paulatinamente. Por eso es un proceso dinámico. El aprendizaje es un proceso dinámico. Por eso yo les hablaba recién de la necesidad de hacer proyectos de educación continua. Ahora con la virtualidad es más fácil. El egresado de mi facultad, de La Plata, mi compañero que se fue a vivir al medio de la nada y no tenía virtualidad, sigue haciendo el mismo tratamiento que hace 40 años atrás. Por suerte ahora la virtualidad permite de alguna manera estar más interiorizado. Pero bueno, es muy dinámico. Bueno, gracias a ustedes. Que tengan buena noche. Muchísimas gracias, doctor Juan. Nos vemos la próxima semana. Muy Nos vemos amable. la semana próxima. Chau. Gracias. Beso. Hasta luego. Gracias, doctor Juan. Buenas noches, No, gracias. gracias a ustedes. Gracias a Buenas ustedes. noches, buenas noches. Gracias, Muchas gracias gracias, buenas Francisco. noches. Buenas